un gusto conocer a Valeria. Bueno, el diagnóstico lo recibí hace 20 años, 20, 22 años. Santiago tenía 5 años, mi hijo mayor, y la verdad que fue devastador. Eh, Hay un tema de la comunicación que fue un poco desacertado y mi marido y yo sentimos que el mundo se terminaba mañana, eh, pero bueno, nos fuimos reconstruyendo y aprendiendo también a dimensionar las palabras, a dimensionar los vínculos. No me presenté, yo soy Marina Miraglia, soy mamá de 2 hombres, Santiago Martínez Miraglia, Manuel Martínez Miraglia, de 27 y 23 años. Ellos tienen distrofia muscular de Duchenne. Fue diagnosticada en primer lugar en Santiago, formalmente a los 7 años cuando le hicieron la biopsia muscular, y en el caso de Manuel se hizo un estudio genético donde el resultado dio que tenía distrofia muscular de Duchenne porque él tenía menos manifestaciones que Santiago y que yo era portadora de la distrofia. Bueno, así que a partir de ahí, a partir del mundo que se derrumbaba y que pronto iba a desaparecer todo, bueno, fue un aprender a vivir con esta realidad. Bueno, yo soy Valeria Grey, yo soy psiquiatra infanto-juvenil y psiquiatra de adultos. Yo trabajo en el Hospital Garraham, bueno, y una de mis áreas de trabajo es justamente con el colectivo de personas con enfermedades neuromusculares y sus Mm. familias. Así que esto que estás planteando, Marina, la realidad es que es un tema, es un tema muy importante. Eh, y cómo lo estás planteando, ¿no? Que se termina el mundo, siempre uno tiene esa sensación. Y desde el punto de vista de los profesionales de la salud, digo, porque muchas veces no somos los psiquiatras, es el pediatra, a veces es el neurólogo el que da el diagnóstico y mismo todos los otros profesionales que van acompañando, nosotros a veces sentimos que no tenemos herramientas suficientes, ¿no? Vos hablaste que capaz la primera experiencia fue una comunicación desacertada. Y lo que pasa es que yo te tengo que decir que los profesionales de salud no estamos capacitados en nuestra currícula de cómo dar malas Mm. noticias, ¿no? Y eso es ese es un problema, ¿no? Es un gran desafío, sobre todo porque muchas veces nuestro trabajo es dar noticias que van a generar impacto en las personas y saber comunicarlas y tener como empatía, sensibilidad, ¿no? Conciencia, medir lo que uno va a decir, parece que es un arte, ¿no? En verdad, uno puede aprender a decirlo de formas que sean más receptivas para las familias, pero la realidad es que no todos se capacitan en relación a eso y uno va aprendiendo en la práctica, ¿no? Y muchas veces Mm. con malas experiencias y en algunas ocasiones nos pasa que esas malas experiencias las terminan sufriendo o son los padres. Y sobre todo de chicos con enfermedades que tienen como muchas aristas, ¿no? Porque no es solo Ujú. el diagnóstico, sino es el pronóstico, sino es el tratamiento, es cómo va a girar la vida de la familia en relación a eso. Eh, y, y uno trata de ponerse en el lugar de los papás, pero obviamente que es imposible porque uno no tiene esa vivencia. Uno puede inferir de cómo uno se sentiría en esa situación, pero no necesariamente me voy a sentir igual que vos, Marina. Entonces ahí aparecen los comentarios que no son tan afortunados. Y yo te tengo que decir que como profesional de salud a nosotros nos genera mucha angustia. Y vos vas a ver que
¿Por qué? Porque más allá de, primero que no lo sabemos decir y pensar en cómo decirlo de la forma que genere más en un punto esperanza, ¿no? Y fortaleza, y como para seguir adelante, pero dar un diagnóstico que es difícil, Ujú, eh, en ese juego nos genera como mucha tensión, porque tenés que estar pensando exactamente qué vas a estar diciendo. Y ujú, vas a ver que, no sé si vivieron esa experiencia, pero muchas veces a veces somos dos profesionales que estamos dando el diagnóstico, pero porque también nos vamos apoyando, ujú, porque justamente eh, uno tiene, se apoya en el otro profesional para ir diciendo poco a poco, ¿no? Las cosas que, bueno, uno es el diagnóstico y otro es hablar del después, porque uno cuando dice el diagnóstico, no sé qué te habrá pasado a vos, Marina, pero uno se va a más o menos la adulta, ¿no? Todo lo que va a pasar, no, no estamos hablando del aquí y ahora. Así que sí, yo te tengo que decir, como profesor de salud, nos genera angustia, nos genera sensaciones y sentimientos muy contradictorios, mm, ¿no? Por parte sabemos que es re importante dar un diagnóstico, pero también sabemos que ese diagnóstico va a generar un impacto y cómo tratar de que ese impacto no sea tan fuerte y que sea un discurso como esperanzador y pensar en qué se puede hacer y no nos quedarnos en lo, digamos, en los obstáculos que ujú. trae el diagnóstico en sí mismo. Em, ¿Y vos sentís que en los últimos años, por ejemplo, bueno, vos sos muy joven, pero vos sentís que en los últimos años ha mejorado también no sé si es la formación o la contención de los profesionales de la salud en este tipo de actividades? Porque a mí me da la sensación que todo ha ido cambiando en muchos aspectos para bien, ¿no? Que tal vez hace 30 años atrás estas enfermedades y el diagnóstico de esta como de otras, ¿no? O cuando alguien tiene un accidente y queda cuadripléjico, ¿no? Estas situaciones así tan violentas. Yo siempre pensé que en los últimos años había mejorado toda la asistencia hacia ustedes, ¿no? Como que tenían más capacitaciones o que tenían más instancias de asistencia, ¿no? A ver si lo digo bien, como cómo entrenarlos para que ustedes puedan transmitir, ¿no? Dentro de estas estrategias de comunicación que hay en todas las disciplinas científicas. Eh, ¿Eso ha mejorado o se mantiene así medio Mira, se flojito? puso más en agenda, ¿no? Vamos a ponerlo Ah, así, ¿no? Entonces mm, se vio que era, porque una de las cosas que se vio es que mucho, y vos mismo capaz, Marina, lo recordás, los papás en general y los chicos, si uno hace el diagnóstico más en forma tardía, recuerdan mucho el momento del diagnóstico. ay, sí, Las palabras, ¿no? Que se utilizaban, y es un momento sí, como que queda como grabado mucho más que otros momentos, es verdad, ¿no? sí. De la trayectoria, ¿no? Mm, De, digamos, y de la evolución de, por ejemplo, el Duchenne, ¿no? Entonces, pero mm, en el momento del diagnóstico, las palabras que se utilizan, ese momento queda como muy grabado en la mente y la sí, experiencia de ese momento eh, sí, es te algo queda para como siempre. clave, claro, y Sí, queda para sí, sí, siempre y sí. los padres siempre lo van a recordar y te van a decir, en el momento que me dieron el Sí, diagnóstico, ¿no? Es sí, sí, algo sí, 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 como sí. que queda bajo fuego. Entonces se puso en agenda. Y, Mm, a ver, hablamos de, hoy estamos hablando de Duchenne, pero bueno, yo también estoy en la terapia intensiva, que también son situaciones donde uno tiene que a mm, veces no dar, donde uno da malas noticias, sí, como sí, decimos nosotros, o tenemos que comunicar, digamos, cosas que son muy difíciles sí. porque también se nos juega a los mismos profesionales de salud, ¿no? Nuestras propias experiencias Mm, personales en mm, estas situaciones. mm, eh, y se puso en agenda y se están dando talleres, ¿no? Yo te explico, por ejemplo, en el Garraham sí hay, como se empezaron a poner talleres en relación a cómo se comunica, mm, ¿sí?
Pero lo que vimos también es que por parte de uno, esto es algo, es una habilidad, ¿no? Mm, Que uno se puede entrenar, pero también pasa que no todos los profesionales de la salud piensan que le dan tanta importancia a la comunicación. Y si uno piensa en la comunicación es algo que el profesional de salud lo hace todo el tiempo. Yo incluso a sí. los terapistas les digo, ustedes comunican mucho más de lo que hacen una traqueostomía, de lo que Mm, ponen, ni cualquier procedimiento que hagan súper complejo, no lo hacen tanto como comunicar y darle el pase todos los días a la familia. mm, Pero sin embargo, aunque uno le explica eso, porque nuestra formación es hacer procedimientos, no se le da la entidad y la importancia. Y eso creo que es mm, una mm, falencia que tiene la formación, que sí se está poniendo en la agenda, pero mm, que también recae mucho en las personalidades de los profesionales de mm, mm, salud, mm, mm, de las características de las personas. Y hay verdad que hay personas que comunican mejor y que son sí, más empáticas sí. cuando dan un diagnóstico, cuando dicen algo que, que- que es difícil de Ujú, comunicar. Pero eso igualmente no quiere decir que no haya que formarse. En esto hay que ujú, formarse, ujú, ¿sí? Hay que formarse y los talleres se están poniendo en agenda. Y no solo eso, yo, por ejemplo, te comento que hay grupos, uno ve desde el otro lado, desde los profesionales, que hay grupos de reflexión donde los profesores comentan la dificultad que encuentran cuando uno tiene que un diagnóstico. ujú, Entonces vos a ver profesionales que, por ejemplo, hablan muy técnico. ¿No? sí, Entonces, no sé si te habrá pasado, pero nadie entiende lo que dicen, pero como una forma de sí, distanciamiento, ¿no? Emocional que uno tiene. Entonces, si yo exactamente. hablo raro, bueno, nadie me va a hacer ninguna pregunta porque no va a entender lo que le voy a Claro. decir. Nadie se va a Eh, poner a llorar, nadie, nada. Sí, Eh, nosotros hablamos de que también el proceso de dar un diagnóstico es un proceso, ¿no? claro. Eh, vos lo viste como, bueno, se terminó el mundo, ¿no? Como Sí, una un punto. catástrofe, es Sí, un, es un punto, sí, pero en realidad el diagnóstico es un proceso, ¿no? Y eh, tal vez en el primer momento uno da un nombre, que es importante dar un nombre, sí, porque el nombre nos va a ayudar a explicar muchas cosas, pero tal vez cuando uno da el nombre no explica todo lo que significa ese nombre, y eso lo vas viendo a través de otras entrevistas. Y en claro. ese proceso, como vos decís, se terminó el mundo, es un proceso de duelo para Sí, sí. tanto, Sí, bueno, además, viste que con las enfermedades poco frecuentes, digamos, hasta que vos caes con el profesional que es idóneo, tal vez caes con otros profesionales que no es que la tocan de oído, pero que tal vez son neurólogos también, pero no se especializan en neuromusculares. Entonces, tal vez te dan un diagnóstico de cuando ellos hicieron su residencia en neurología hace 20 años y hoy la situación tal vez es diferente o, bueno, como eh, nos pasa a todos, ¿no? A veces uno quiere decir o actuar en campos que no son de uno y terminás transmitiendo mal la información. Porque cuando vos llegás al profesional idóneo, te dice, no tiene cura, tiene tratamiento. Ah, mira vos qué distinto hubiera sido haber caído con este profesional por primera vez. No dijo nada, no dijo nada errado. Dijo, no tiene cura, tiene tratamiento. Ya está. La otra profesional dijo, esto no tiene cura, es degenerativo. Oh, y ahí vos decís, no hay salida. no hay salida, no hay futuro. No hay- Entonces, sí, no, 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 es que es tal cual, es también, a ver, cuando uno da un diagnóstico, uno trata de poner obviamente que va a haber obstáculos, ¿no? sí, En el desarrollo y están presentes, pues también no decirlos es como negar una parte de que exactamente. está explícita, es como si no uno vende algo
que no es, exactamente, pero también hablar de todas las fortalezas y todas las cosas que sí se pueden hacer. tal Y cual, siempre tal cual. hay que, y algo muy importante para mí también es decir que el diagnóstico no define a nadie. O sea, uno, uno no es un Duchenne, ¿no? Uno Exactamente. bueno, no sé cómo se llaman tus hijos, Marina. Santiago y Manuel. Bueno, por ejemplo, Santiago, no sé, le gustará el fútbol, digo, por decir alguna cosa, le Sí, 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 gustará, no sé qué gustos tiene, habla mucho, es interesado, puede tener como un montón de características de su personalidad y tiene Duchenne, claro, que el Duchenne es parte de él, porque tampoco puedo hacer de cuenta que no está, es parte ¿no? de él y por eso tiene que hacer tratamientos, tiene que concurrir al hospital, tiene que hacer un montón de cosas, pero no lo define y no lo Exactamente, limita. Si nosotros exactamente. vamos con ese mensaje de que él es Duchenne y ya solo es eso, ya lo estamos limitando antes de poder, Exactamente. digamos, avanzar. Y nosotros lo que tenemos que poner desde la parte de vista profesional es tratar de que sea lo más autónomo posible Ujú, dentro de los obstáculos que va a tener en la tal vida, cual, digamos. tal cual. Y que la autonomía también es un concepto mental. Yo siempre les doy a veces ejemplos a los papás y a los pacientes y Mm, les digo, mira, hay mucha gente que es totalmente independiente motrizmente, pero no tiene autonomía mental, no puede tomar tal cual, decisiones. tal cual, tal Y cual. Sí, eso uno nosotros ese lo... fue un trabajo que hemos hecho con mi marido a lo largo de estos años y hoy por hoy, tanto Santi como Manu son dos personas bastante independientes. No sé si puedo decir que ellos tienen el canal SMC Cracks, que hacen contenidos sobre discapacidad, sobre videojuegos, Ay, qué con lindo. humor. Este, y bueno, yo creo que son seres independientes. O sea, sí, tienen Duchenne, pero a veces cuando les hacen alguna entrevista, a ellos no les gusta que digan sufren Duchenne. No, No, tienen una enfermedad que se llama Duchenne, distrofia muscular de Duchenne. Ya está. Pero ese también ha sido todo el trabajo que terapias mediantes hicimos a lo largo de todos estos años, ¿no? El construir el día a día, cómo sobreponerse de una situación dura, no negarla, también eh, a, eh, reconocer que esta es la realidad, internalizarla, tenerla y a partir de eso vivir con ella, no tampoco negarla, aunque hay momentos donde uno lo ha negado, se ha enojado, no todos los momentos, pero yo charlando con las chicas el otro día, con Romina y con Vanina, les decía que el tema de la comunicación fue como complejo, ¿no? También esos momentos donde tal vez el profesional, como vos misma decís, que por una cuestión también de protección pone cierta distancia, entonces a veces te hablan como si fuera, hola, soy Dios y te estoy diciendo cómo van a ser las cosas. ¿Viste? Y vos decís, bueno, está todo bien, yo el bueno, diagnóstico te lo entiendo, pero bájate un cachito del pedestal. no, y que eso pasa, y que esto de cuando hablan muy técnico, cuando empiezan a hablar de pronósticos, digamos, a largo plazo, yo muchas veces digo, bueno, hoy sabemos esto de Duchenne. Yo no sé qué va Exactamente, a pasar de acá a 5, 10 años, o sea, uno no lo sabe. Sí que, exactamente. o sea, hoy sabemos esto y Ujú, esto es la realidad de, por ejemplo, hoy lo que Santiago está viviendo, por ejemplo. tal cual. Después no sabemos qué va a pasar. Vamos a Mm, tratar de que, digamos, si bien sabemos que el Duchenne tiene un curso y una sí, evolución, y sí, que tiene como hitos, vamos a poner, sí, sí, y que sabemos que que suceden, pero de acá a 5 años eso puede cambiar. Y bueno, se ha visto en otras enfermedades neuromusculares que de pronto, no sé, no quiero decir, pero por ejemplo con la atrofia muscular espinal, de pronto sale la espinraza y bueno, listo. y te tambalea y ya no genera como esa angustia. Pero sí sabemos, digo, hoy por hoy sabemos Es que así, esta es así. Y sí, quedamos con el aquí y ahora. Y aquí y eso ahora, por sí, ejemplo,
puede hacer esto, puede hacer un montón de cosas, sí. ¿no? Puede vivir. Y Hay que puede tratar vivir. que su vida sea lo más plena posible, que es lo que uno busca, ¿no? Todos buscamos que nuestra vida sea lo más plena posible. A veces no tenemos el concepto de finitud, ¿no? Nos parece que vamos a vivir, no sé, hasta los 100 años, y aunque gente próxima a vos fallezca, no sé, a los 20, a los 30, a los 8, es como que a veces vos te crees que vas a vivir siempre y no, uno tiene que aprender. Para mí esa también fue una gran enseñanza, esto de vivir el día a día. Y que vivir el día a día es aprovechar, digamos, todas las oportunidades que se van dando. O sea, uno no sabe cuánto, nadie sabe cuánto va a vivir. O Exactamente, sea, exactamente. pero en ese momento es tratar de buscar y que haya disfrute en eso. Y Sí. que el diagnóstico, em, yo a veces, con esto que vos dijiste, ¿no? Sufre Duchenne, ¿no? Y esa palabra sufrir es como muy fuerte, porque uno no dice que sufre hipertensión, sufre hipotiroidismo, ¿no? O sea, que son también enfermedades para el caso y que Sí. uno no las, parece que no las padece, no las sufre, ¿no? Em, ya lleva implícito una carga emocional que no necesariamente tiene que ser así, Mm, ¿sí? ujú. Y también desde yo en otras oportunidades he escuchado papás, por ejemplo, que cuando hablan y dicen el momento del diagnóstico y ponen la imagen de las Torres Gemelas Ah, derrumbándose, ¿no? ah, Que ese como ah, eh, sí. se acabó el mundo, porque ese fue el 11 de septiembre, fue como Sí, que uno se, sí. se sintió que se acabó el Ujú. mundo. Bueno, y es como uno reconstruye. Vos algo que dijiste, obviamente que cuando vos tenés el diagnóstico, y sí, yo te digo, y ahí uno vive un proceso de duelo, no solo de duelo, no porque se esté muriendo, sino de duelo No, interno, ¿no? De, sí, de- de de los la imagen de que uno, proyectos. claro, de Claro, proyectos, de lo que uno imaginaba que nuestro hijo iba a claro, ser, ¿no? tal cual, Que tal cual. iba a ir al colegio, que iba a subir las Sí, escaleras, que, sí, que iba a que iba a correr en andar el en recreo. bicicleta. Claro, uno se Claro, sí, imaginaba sí, todo sí. eso y de pronto uno entra en ese proceso de duelo, ¿no? Que, Sí, tal que cual. obviamente y ese duelo tiene etapas también, ¿no? Como dijiste, Mm. eh, aparece la negación, aparece Ujú. la bronca, aparece la Sí, depresión y aparece en un momento la aceptación. Bueno, y con lo que sí, hay, digamos, ¿qué se puede sí, hacer? sí. Y algo sí que Marina también parece que pasa es que en cada momento, ¿no? Cada hito que se da, porque Duchenne como tiene esta evolución, ¿no? En el momento del uso de silla de ruedas es un momento como importante, también ese duelo se va reeditando, ¿no? Entonces de Sí, pronto de vuelta nos aparece la angustia, sí, la sí, negación, la sí, sí, depre, sí. y cuando yo siempre pienso, el momento de la silla de ruedas, yo siempre les digo, mira, es una oportunidad. Antes no Sí, podía correr y tal ahora cual. con la silla Mil cosas. llega a Sí, todos lados, está sí, mucho más sí. independiente que previo a la silla de ruedas. Sí, también está en Tam- cómo es cada padre, cada persona. Yo siempre veo el vaso medio lleno, entonces digo, bueno, puede hacer esto, o sea, trato de no quedarme en lo negativo, ¿no? De no quedarme tampoco en la resignación, ¿no? Es decir, aceptar que esta es la situación, eh, pero ir hacia adelante, como dicen las chicas, para seguir andando. Eh, es no, así, me parece. sí, o sea, a ver, tiene las dos cosas, es sabor agridulce, porque yo Mm, sé que es difícil a veces cuando te dicen el diagnóstico, tratar de buscarle el lado sí, positivo es difícil y es un proceso también, porque el momento, sí. al principio lo único que piensa es lo peor, Ujú, ¿no? Y reencontrar lo positivo es también que los papás lo puedan ver, es también lo que le van a enseñar a los hijos, porque si los papás ujú. ven en ese momento que se terminó el mundo, probablemente los chicos van a sentir que el También, mundo se terminó, también, sí. porque uno es un modelo de Ujú, cómo afrontar las cosas. Y en eso uno no se tiene que olvidar. Y nosotros como profesionales de salud que damos el diagnóstico, también tenemos que dar pues, o tenemos que tratar de comunicar de la
forma en que no negar que esto existe y que esto Ujú, necesita tratamiento, pero también que hay posibilidades y hay muchas oportunidades que se pueden dar y que puedan desarrollarse en su máximo potencial. A ver, ujú, no todos somos bailarinas clásicas, no tal todos cual. hacemos patín artístico, yo soy bastante mala en todos esos deportes, digamos, y, y bueno, y es también es parte de una realidad, ¿no? Y en esto también te quería decir que una de las cosas que nosotros tenemos en cuenta, y yo pienso siempre cuando uno da un diagnóstico, es que al ser una enfermedad que tiene una carga genética, se le juega a los papás muchas veces una culpa, ¿no? Que eso no quiere decir, yo siempre digo, no es tu culpa, uno no elige, dice, soy portadora, pero el hecho de soy portadora, yo estoy Sí, transmitiendo, sí, esa culpa es muy fuerte y es algo que hay que trabajar y hay algo que desde el momento del diagnóstico hay que tratar de trabajar con los papás para que no se sientan responsables, porque realmente uno no elige que sí. su hijo, Hay momentos donde yo sentí y a veces siento, ¿no? Que si yo hubiera sabido que era portadora, hubiera hecho un tratamiento de fertilización, algún tratamiento para asegurarme que el hijo que naciera no tuviera Duchenne o no hubiera tenido hijos. Y después digo, menos mal que no me enteré, porque tengo los hijos que tengo, porque son dos hombres maravillosos, porque a pesar de las dificultades nunca nos detuvimos. Entonces digo, bueno, está bien. A veces me vuelve la culpa y vuelvo otra vez con el rollo, eso después se me va, pero sí, pero es algo, es muy frecuente. Eso. claro, y es algo que aparece porque, bueno, porque es una enfermedad o sea, Y sí, genética, entonces y al ser sí, hereditaria sí, eso juega. Pero yo siempre digo, a nadie se le ocurre, o sea, y no. hacerse un examen genético o sea, porque si uno sería muy pesimista, si uno dice, bueno, me voy a hacer un examen genético y encima no De puede ser de todo, todas las enfermedades, no, o sea, claro, ¿qué haces? porque podría haber sido Imposible. Duchenne y podría haber sido otra cosa. Y uno no piensa eso cuando tiene hijos, uno piensa en proyecto de familia, bueno, Sí, tal cual. con A veces hijos, digamos. decimos, a veces con los chicos decimos que somos los ex-men, bueno, y ex-woman, porque como somos, tenemos una mutación, somos medio mutantes. Bueno, siempre buscamos ese lado también divertido de las cosas, como para Y reírnos un poco. es que el humor, yo te tengo que decir, es siempre, es un mecanismo que es muy útil, porque Sí, una situación que genera mucha angustia, que es esta la culpa, ¿no? De la enfermedad genética, uno le da el humor y le da como otra vuelta y uno hasta sí, se puede reír de, sí, bueno, son super X, entonces capaz claro, sí, los sí, sí. X-Men son superhéroes en el fondo, Y sí, y, y el humor es muy valioso y que hasta que ellos también se puedan reír de las cosas que le sí, pasan, ¿no? sí, sí, sí. De las cosas que no pueden hacer. También eso es una estrategia, ¿no? Que nunca hay que perderla, ¿no? Yo creo que el Sí, tal humor es cual. algo siempre que es algo Sana. positivo Dicen que y es sanador el sano, humor. Ujú, y así es. sano. Y si uno puede, si uno puede reírse de las cosas que no nos salen como nos gustaría, uno se los toma de otra manera, ¿no? Sí, Y siempre con ese espíritu, ¿no? De no tragedia, ¿no? Porque si no parece como que uno lo vive como una tragedia y esto es sí. terrible y no hay Estamos en el salida horno. y No, sí. estamos en el horno y desde el horno no podemos hacer nada, Mm, los chicos no pueden salir adelante, uno no puede salir adelante como mamá porque mm. si uno piensa así, uno se paraliza como en su maternidad. Entonces yo Sí, tengo un sí. hijo que no puedo hacer nada y ¿cómo me conecto yo No, y con mi además te hijo? vas a la sobreprotección, a tratarlo como un bebito, como un nenito chiquitito, ya tiene Bueno, 28 eso, años y es un bebito. Ay, no, por favor, no. Esa fue ay una no, pero es muy lucha. común eso, Marina, Sí, eso. pero para nosotros fue una lucha muy grande, para no ser así.
porque no era el modelo que yo quería como Yo madre. siempre, a veces, muchas veces digo una muletilla, ¿no? Que con el pobrecito, 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 empobrecemos. Totalmente, Porque totalmente de acuerdo. si uno empieza a decir, pobre, pobre, no va a poder, entonces yo se lo hago, Mm, no le das, no lo dejas que pueda desarrollarse con su potencial. Entonces a veces que se caiga, que corra y que se caiga, bueno, también es aprender a que él se empieza a medir, digamos, sí, en cómo sí, se maneja con su corporalidad y no atajarlo antes de que se caiga o vestirlo, porque a nosotros nos genera angustia que tarde mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, porque ahí nos está actuando nuestra propia angustia, no entonces ahí le estamos limitando cosas que puede hacer y eso le va a afectar el autoestima, porque va a totalmente, sentir que no puede hacer nada. totalmente. Y puede hacer un montón. Mira a tus hijos que hacen el programa que es excelente y pueden hablar de eso. Y justamente eso, es poder hablar de eso y desde otra mirada, dijimos, desde el humor o mismo desde las redes sociales, de hablar de sus Ujú, experiencias, es también una forma de visibilizar y que no es una tragedia y que se pueden hacer muchas sí, cosas y se puede comunicar y se puede dar modelos, ¿no? De cosas que se pueden hacer, sí, sí, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Eh,